Buenas noches, soy Esli Melgarejo y este es el noticiero Guatevisión de hoy sábado 7 de febrero de 2015. Congreso paralizado por estado de calamidad. Luego de 6 sesiones siguen sin alcanzar quórum. Todo un espectáculo, la caravana del zorro que buscaba romper un récord mundial. En panorama político, análisis sobre las deficiencias en el proceso electoral. Alerta, porque el volcán de fuego entró en una nueva fase de erupción. Empezamos con las noticias. El volcán de fuego entró en erupción y las autoridades se mantienen en estado de alerta. Antigua Guatemala, uno de los más afectados. El volcán de fuego entró en una nueva fase de erupción, así lo informó el INSIBUME, que elevó el nivel de alerta. La institución reporta que el volcán tiene de 4 a 6 explosiones por hora y las columnas de ceniza alcanzaron los 4.800 metros de altura. El INSIBUME recomienda mantener el estado de alerta anaranjada y la CONRED emitió una alerta para las comunidades cercanas. La ciudad de Antigua Guatemala fue sorprendida con una intensa lluvia de ceniza, al igual que en otros municipios que observaron una densa ceniza. La caravana del zorro, que contó con la presencia de miles de motoristas, buscaba romper un récord mundial. Esta es la crónica. Aún no amanecía cuando miles de motoristas se aglomeraron en la Plaza de la Constitución para poder formar parte de la Caravana del Zorro 2015. Más motoristas se unían para la peregrinación. Algunos viajaron de otros países. Uno de ellos fue Gustavo, que vive en Estados Unidos. Tengo aproximadamente 6 años de estar participando. Vivo en el estado de Nueva York y vengo cada año. Cuando llego a Esquipula le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con toda esta gente preciosa de Guatemala y estar con mi familia también gozando de esto. Llevo 6 años de estar participando y es más que todo la pasión por las motos. El organizador de la caravana espera que participen 50,000 personas para poder romper el récord Guinness, lo cual se han propuesto este año, y recorrer los 222 kilómetros hacia Esquipulas. Uno de los reglamentos que pidió Récord Guinness es en un tramo de 3,5 kilómetros, circular 20,000 motoristas. Que me siento orgulloso, definitivamente, porque este evento nació en Guatemala, en la zona 6 de la capital. Ahí iniciamos esta peregrinación y definitivamente tener como representativo esta caravana, yo creo que es único. Y como bien lo decía usted, en Latinoamérica no existe una peregrinación en motocicleta como la de Guatemala. Va a ser un gusto y un gran placer que Guatemala, por medio de los motoristas, ingresemos a un récord Guinness. Están esperando más de 60,000 personas y eso va a tomar un poquito de tiempo, y de asegurar que todo está bien, vamos a tener que ver. El presidente de la República junto a los ministros de Gobernación y Comunicaciones llegaron para realizar el acto protocolario y la bendición de los devotos motorizados. Pedimos al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. A las 8 de la mañana, los motoristas arrancaron motores para dar inicio a la peregrinación. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo y Diego Silva.
Durante el recorrido hacia Esquipulas, algunos integrantes de la caravana tuvieron distintos accidentes. Según la sección de tránsito de la PNC, se registraron más de 15 accidentes viales. Las unidades de socorro atendieron a 2 pilotos que sufrieron heridas leves en el kilómetro 26 y 47.5 de la ruta al Atlántico. Otro accidente vial en el kilómetro 42 dejó como resultado a una joven herida que fue trasladada al hospital de Guastatoya. Mañana los motoristas retornarán a la capital. Y ahora nuestros compañeros de la redacción del área política nos hablan sobre los problemas y retos que se tienen en el actual proceso electoral. Buenas noches, esto es Panorama Político, soy Gladys Ramírez y vamos rápidamente con los temas que ocuparon nuestra agenda política a lo largo de la semana. Iniciamos con Miguel. Tú en tu reportaje exponías una realidad muy preocupante. 4 de cada 10 guatemaltecos, según el último estudio, son indígenas. Y esos son los guatemaltecos más vulnerados debido a falta de políticas públicas y también a falta de propuesta de los partidos políticos en cuanto a algún tipo de situación para atenderlos. Miguel, ¿cuál es la realidad de esto? Bueno, eso fue de acuerdo al último censo realizado en 2002. Hoy por hoy las proyecciones los ubican más o menos un 50%, 55% de indígenas y el resto de personas ladinas o mestizas. Hay que ser enfático y ser claro también que estos estudios se realizaron a partir de la autodeterminación o autocalificación que cada uno se hace de sí. Es decir, no hay un calificativo que alguien le ponga, sino cuando alguien les pregunta en un censo, ellos se autodeterminan como personas indígenas o pertenecientes a una etnia maya. ¿Cuáles son las estadísticas? A lo que te referías es, yo creo que no hay unas políticas claras definidas y las estadísticas lo muestran. En 2012 el 70% de graduandos era ladino o mestizo y únicamente el 27% de graduandos en 2012 pertenecía a una etnia maya o de las personas que se autoconsideraban indígenas. Esto solo muestra la debilidad institucional para atender a este tipo de población. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando vienen las elecciones? También está demostrado estadísticamente que la participación de los indígenas en los procesos electorales es mucho mayor que la participación de las personas que no se consideran indígenas. Pero ¿cuál es su papel dentro del proceso? El problema real es cuando vemos que, por ejemplo, desde los acuerdos de paz a la fecha únicamente en el Congreso hay un 14% de representación de las comunidades indígenas y no siempre corresponde a los intereses de la comunidad que lo eligió. Para darte un ejemplo, en Quiché debería de haber o hay casillas para 8 diputados. De estos 8 diputados solo hay 1 indígena. Eso dice mucho del clientelismo del que se aprovechan los políticos para poder llegar al poder a partir de este voto clientelar. No únicamente en el Congreso, también no hay representación en los gabinetes de gobierno, en los altos mandos. Y es que precisamente en este tema, por ejemplo, nuestro sistema en teoría está diseñado para que los partidos políticos, las estructuras políticas representen a toda la población, precisamente por esta diversidad que tenemos en el país. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no tenemos un sistema bipartidista, es decir, que solo 2 partidos vemos en las contiendas electorales. Tenemos 28. Tenemos 28 partidos, pero ¿realmente están representando a la población? Es la pregunta constantemente, ¿verdad? Y precisamente porque los partidos están formados en torno a personas y no a ideologías, es que vemos que estos partidos son realmente fugaces y que desaparecen en periodos de tiempo bastante cortos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, decías tú en tu reportaje. Sí, ese es el reportaje que estuvimos elaborando esta semana y que gira en torno a que no tenemos propuestas de largo tiempo. Y esto va bastante ligado a lo que estaba hablando Miguel, porque no existen estas propuestas que sean duraderas en el tiempo, porque precisamente los partidos políticos son muy fugaces. Entonces, las personas pueden ser siempre las mismas, pero si no se tiene esta constancia en los partidos políticos, si no se tiene esta permanencia, esta duración, no se puede esperar que los proyectos estén orientados hacia un desarrollo, por ejemplo, a largo plazo. Y por eso es que vemos todo este fenómeno del transfugismo, por ejemplo, en el Congreso de la República, claro, y los mismos candidatos en diferentes partidos. Se ven obligados, por ejemplo, a migrar, pero bueno, es como tal vez el juego de qué es primero, el huevo o la gallina. Los diputados, por ejemplo, se ven obligados a migrar de los partidos con los que fueron electos porque se ven el debilitamiento de su estructura política, pero a la vez
el hecho de que ellos se vayan es lo que también genera este debilitamiento. Entonces es un círculo, ¿verdad? Gracias, Lourdes. Precisamente en esta vía vemos también cómo esta cantidad de partidos políticos hace que el Tribunal Supremo Electoral en algún momento pierda el control sobre la fiscalización. Y lo veíamos esta semana con algunas denuncias que habían respecto a afiliaciones de dudosa procedencia. ¿Qué quiero decir con esto? Carolina me va a ayudar al respecto. Así es, Gladys, esto va ligado al tema de los masivos partidos políticos que hay en Guatemala. Vemos muchos partidos, pero que en momento en momento no electoral no tienen una actividad. Es por ello que se llega a la fecha de año electoral cuando tienen que cumplir con el mínimo de afiliados y aún no han llegado. Entonces vemos que empiezan las afiliaciones masivas, vienen personas que ni siquiera saben a dónde están firmando y firman un documento o un papel en alguna actividad gubernamental, en algún espacio académico, y es ahí donde se dan estos casos de afiliaciones sin el consentimiento de las personas. Muchos engaños, ¿no? Y sí, hay algo que yo quisiera resaltar acá, y eso se dio ayer precisamente, o sea, estamos hablando de cosas concretas. Nuestro corresponsal en Quiché, Héctor Cordero, envió una nota en donde se evidenciaba el acarreo de personas analfabetas guiados por una persona que los empadrona y luego los afilia a su partido político. Es decir, es deprimente ver cómo se manejan. Y quiero aclarar algo, porque vi algunos comentarios sobre un reportaje que hice en relación al voto indígena, y es que piensan que estamos dividiendo a Guatemala, y es que obviamente todos somos guatemaltecos, pero hay que ser consecuentes también en la participación de estas personas que son manipuladas y que son utilizadas de forma clientelar para conseguir esos votos. Miguel, ya que mencionas esto, yo también platicaba con algunos compañeros corresponsales y ellos me mencionaban que ahora existe la famosa figura de mamá guía. ¿Qué significa esto? Una persona que se encarga precisamente de juntar a estas personas que no tienen, por ejemplo, la guía política adecuada y pues las utilizan para engrosar esas filas de partidistas que al final pues terminan en lo que ya nosotros hemos visto. El Tribunal Supremo Electoral está en ese análisis y es precisamente en el siguiente bloque cuando Carolina nos va a explicar qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para evitar que los partidos políticos continúen en esta práctica y también orientar a los guatemaltecos sobre cómo hacer a la hora de identificar que están perteneciendo ilegalmente a un partido político. De los 29 partidos políticos que participaron en las elecciones de 2011, 9 partidos han sido disueltos o cambiado de nombre, entre ellos el Frente Republicano Guatemalteco, que se refundó con el nombre PRI, el Partido Solidaridad Nacional, Democracia Cristiana Guatemalteca y el Centro de Acción Social CASA, mientras que 9 comités pro formación han surgido, 2 de ellos se convertirán en nuevos partidos políticos.